Dice así, habló de una forma muy correcta este sabio Gamaliel, y dice así en el versículo 38: les digo, apartaos de estos hombres, de los grupos que el Señor dejó a los cristianos, apartaos de estos hombres y déjenos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Hoy vamos a estudiar un poco acerca del budismo. Amén. ¿Qué es lo que piensa el budismo? Y que enfrente a la palabra vamos a darnos cuenta cómo empieza a caer en contradicción. Amén, hermanos. Entonces el budismo ha sido muy como en los 60, fue usado como un credo por los hippies, por los movimientos, los artistas que en ese entonces salieron. La mayoría eran seguidores del budismo, el hinduismo. Amén. Entonces va a escribir usted, por favor, va a escribir un poquito y vamos a trazar el origen del budismo. Amén. Entonces va a escribir, va a hacerlo en forma de arriba, luego va a hacer las líneas que salen de ahí, pero yo lo voy indicando. Amén. Bueno, en primero aquí va a poner brahmanismo, así como se escucha, brahmanismo. Amén. Bueno, este Dios, junto con otros dos, hacían la Trinidad. Amén. Pero el más reconocido era Brahma. ¿Sí estamos? Entonces, el brahmanismo, esa es la religión que surgió en la India, por el año 3000 antes de Cristo. El brahmanismo, por el año 3000 antes de Cristo. Amén. Ese es el brahmanismo. Claro que adoraban muchos dioses, pero entre lo más alto de todos estaba la Trinidad, de los cuales Brahma era el más grande, que es el Dios creador, le llaman así. Amén. ¿Sí estamos? El brahmanismo. Continuamos. Del brahmanismo surge el hinduismo. Del brahmanismo surge el hinduismo en el año 1780 antes de Cristo. Del brahmanismo surge el hinduismo por el año 1780 antes de Cristo. Amén. Muy bien. Luego del hinduismo surge el budismo. De ahorita vamos a platicar un poquito. El budismo. Amén. Por el año 500 antes de Cristo. Amén. Entonces tenemos el origen del budismo, se remonta a lo que es el brahmanismo. Amén. Entonces es la religión original de la India, y del brahmanismo surge el hinduismo, y del hinduismo surge el budismo, de lo que hoy vamos a hablar. Amén. Entonces, ¿quién funda el budismo? Va a escribir usted, por favor, un poquito nada más. El que fundó el budismo, el creador del budismo, fue Siddhartha Gautama, así escriba, Siddhartha Gautama. Siddhartha
Gautama. Siddhartha Gautama. Amén. Siddhartha Gautama. ¿Sí? Ustedes me dicen, donde se hayan quedado lo volvemos a repetir. ¿Sí? Ahí estamos todos. Entonces, tenemos la religión principal de la India fue el brahmanismo. Del brahmanismo surge el hinduismo. Y del hinduismo surge el budismo. El creador del budismo se llama Siddhartha Gautama. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de su vida de ese hombre. Bueno, dice la historia, la que se escribe de este hombre, que él provenía de una familia muy acomodada. Tenían dinero, bastante dinero, eran ricos. Y él dice que mirando cómo en el mundo hay ricos y pobres, él decía que por qué había esa, ¿cómo se llama? Diferencia entre ricos y pobres. Y a él le empezó a afectar en su vida. Entonces dice que lo que hizo fue, voy a renunciar a mi riqueza. Dejó toda su riqueza y él empezó a buscar la forma de cómo sentirse bien. Porque dice, tengo dinero y al ver a los pobres no me siento bien, no disfruto el dinero. Entonces, y ahora ser pobre, pues no me da la felicidad porque carezco de todo. Entonces él buscaba la forma de cómo llegar a ser feliz. Entonces el budismo se centra en uno, cómo dicen ellos llegar a ser feliz. Amén. Eso es el punto principal. ¿Sí estamos? Entonces era un hombre que provenía de una familia rica, acomodada. Y al ver la diferencia entre pobres y ricos, él dijo, pues esto no me está agradando a mí. Le afectó mucho en su vida y dijo, renuncio a las riquezas para buscar la felicidad. Amén. Entonces él fue pertenecía a la religión del hinduismo. Él pertenecía a esa religión, pero dice la historia que con el tiempo no le gustó. Dijo, no me gusta el hinduismo, y abandona el hinduismo. ¿Amén? Entonces dice que él dijo, voy a empezar a buscar la iluminación, la felicidad por mí mismo. ¿Sí estamos acá? Otra vez, mucha atención. Dice que cuando él estuvo en el hinduismo, practicaba el hinduismo, y vio que no lo llenaba, dijo él, rechazo el hinduismo y ahora voy a buscar la iluminación, la felicidad, pero por mi propia cuenta. ¿Sí estamos acá? Entonces él renuncia a los dioses de la India. Dice, en este camino que voy a emprender ya no va a haber dioses, ya no va a haber eternidad, ya no va a haber eso. Voy a buscar la iluminación yo. ¿Amén? ¿Sí estamos despiertos? Entonces, mucha atención. Dijimos que el budismo dice que lo que busca es la felicidad. Entonces, cuando estudiamos qué tenía en la mente Buda, Siddhartha Gautama, nos encontramos que lo segundo para encontrar la felicidad se basa en el ego. Porque lo que él dice, yo voy a buscar la felicidad. ¿En dónde? No allá afuera, no en un árbol, no en la riqueza, sino en mí mismo. Entonces, el budismo dice en buscar la felicidad, pero se basa en el yo, en el ego. ¿Amén? ¿Sí estamos acá? Y prueba de eso, de que el budismo se centra en lo que viene siendo el yo, el ego, es que uno de sus formas de cómo buscar la felicidad, o la principal, es la meditación. Y la meditación en Dios, no. La meditación en uno mismo. ¿Sí se pone atención? Mucha atención. Entonces, en su yo interior, así es. Entonces, fíjense, psicológicamente, estamos estudiando psicológicamente a Buda. Entonces, él dice, yo busco la felicidad. No la encuentro en la riqueza, ni en la pobreza, ni en el hinduismo, ni en los dioses. Voy a buscar la felicidad dentro de mí. Entonces, ¿en qué se centra el budismo? En el yo, en el ego. ¿Me está comprendiendo? O sea, no lo busca ya en una montaña, no lo busca en la naturaleza, no. ¿Dónde lo busca? Dentro de él. ¿Estamos acá despiertos? ¿Amén o no? Entonces, Siddhartha Gautama
que después fue conocido como Buda, él dice que enseñaba y predicaba a las personas: ama a tu semejante, no matarás, no mentirás, no digas chismes. Eso era lo que predicaba Siddhartha Gautama. Mucha atención. Entonces, fíjense que cuando muchos estudian la vida de Buda y lo comparan con la Biblia, dicen: oye, resulta que Buda predicaba igual que nuestro Señor Jesús, o Jesús predicaba igual que Buda. Entonces, para mí, dicen ellos que son lo mismo. Por eso hay gente que está demasiado mal de su cerebro, que dicen que nuestro Señor Jesús fue con los monjes budistas durante un tiempo y después regresó para predicar, porque resulta que dice que tiene lo mismo, predica lo mismo. Si estamos acá, con toda atención. Bueno, nosotros debemos de separar lo que es moral a lo que es espiritual. ¿Cómo es lo moral? Bueno, lo moral existe dentro de todos nosotros. Entonces, ¿cuál es lo moral? No matarás, no dirás falso testimonio. Entonces, así como lo decía Siddhartha Gautama, lo pudo haber dicho otro sabio en Persia, otro sabio en Babilonia, otro sabio en Canaán. ¿Eso quiere decir que estaban guiados por Dios? No, sino que es una ley moral que todos tenemos dentro del corazón. ¿Estamos? La diferencia con la ley de Dios es que tiene lo moral y tiene lo espiritual. ¿Estamos? Entonces, vemos la diferencia en lo que predicaba Siddhartha Gautama, que solamente se quedó en lo moral, y la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, predica de lo moral, pero también predica de lo espiritual. Amén. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Estamos despiertos? Muy bien, pregúntanse acá, a ver si donde se hayan quedado pueden preguntar. ¿Cuál sería lo espiritual? En lo que respecta a la palabra de Dios, pues ya lo que viene siendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el alma, la eternidad, todo eso viene siendo lo espiritual. En lo que viene siendo el budismo, ellos no creen en lo espiritual. Va a ver usted ahorita, conforme vayamos estudiando, cómo tiene muchas incoherencias. Quiere tapar un hoyo y deja otro hoyo. Entonces, dicen ellos, le preguntaba a uno que practica el budismo es una profesión de fe, es una declaración de fe, es una religión. Dice, no es una religión. Dice, no es una religión. Es lo que dicen ellos. Estamos acá. Entonces, pero cuando vemos que tienen templos, cuando vemos que queman incienso, cuando vemos que tienen rezos, cuando vemos que tienen meditación, todo eso comprende lo de una religión. Es por lógica. Desde una definición, lo que es una religión debe tener todo eso. Entonces, ¿qué es en sí el budismo? Bueno, el budismo en sí es una filosofía. Es una filosofía. ¿Qué es una filosofía? Bueno, una filosofía es lo que una persona cree de la vida. Lo que una persona cree de la vida desde su punto de vista. ¿Sí están poniendo atención? Esa es una filosofía. Lo que una persona cree de la vida desde su punto de vista. ¿Sí estamos acá? Vamos a poner un ejemplo así. Llega un señor y dice, mire, yo no creo ni en Dios, yo no creo en el alma, yo creo que nosotros, ¿qué será? Recibimos la fuerza vital del sol, y así es como nosotros tenemos fuerza. Por eso hay que ponernos todas las mañanas a recibir el sol. Vamos a decir que eso es vamos a una filosofía, creen que así es. Y las plantas así, y eso, que no hay alma, no hay infierno, no hay cielo, pero cree que así es como se interpreta. Y ya tiene adeptos que le siguen. Entonces, prácticamente eso era lo que creía Buda o Siddhartha Gautama. Porque le dijeron, ¿y el alma? No existe alma. ¿Y Dios? No existe Dios. ¿Cielo? No existe cielo. ¿Infierno? No, tampoco existe infierno. Entonces, todo lo tienes que buscar aquí en esta vida. ¿Amén? Entonces, él no creía en lo espiritual, dice. No creía en lo espiritual. Bueno. ¿Amén? ¿Vamos a estar bien? Ustedes me dicen, ¿eh? Entonces, con lo que decía la hermana, Buda, si bien es cierto que habló de lo moral, pero hasta ahí nada más se quedó. Nuestro Señor Jesús en su palabra habla de lo moral y habla de lo espiritual. Entonces, si algún día alguien le dice, mira lo que dijo
Confucio, una frase de Confucio: ama a tu padre sobre todas las cosas, que es el que te dio la vida. Y a usted le parece hermoso, oye, este hombre parece que leyó la Biblia. No, porque es un principio moral que todos tenemos. Vamos a poner un ejemplo, pues, ¿a qué me refiero? Que hayamos nacido en el Amazonas, metido en el Amazonas. Aún esas personas que están ahí en esa tribu, pues, sin ningún acceso a la civilización, bueno, a lo que se conoce como civilización, de todos modos tienen principios morales, que es no matar, no robarás. Esos son principios morales. Y eso era lo que se centraba Siddhartha Gautama, eso enseñaba. No matarás, no mientas, lo moral. ¿Estamos? Pero nuestro Señor Jesús en su palabra habla de lo moral y habla de lo espiritual. Y esa es la diferencia entre lo que predicaba Siddhartha Gautama, que es Buda, a lo que predica la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a irnos rápido, ¿eh? Amén. Muy bien. Entonces, le dijeron a Buda, entonces, ¿cómo le voy a hacer, pues, para yo llegar a tener esa felicidad, a llegar, pues, a hacer algo? Porque tú dices que ni Dios, ni eso, ni aquello, ni el otro, ni el alma, ni la eternidad. ¿Qué hago entonces? Le dijo Buda, lo que tú tienes que hacer es que tienes que meditar mucho. ¿Cómo es meditar? Bueno, cruzan sus piernitas, así, lo cruzan, se sientan, ponen sus manos hacia arriba y cierran sus ojos, y eso es meditar. Y ahí a fuerza tienen que ser ese sonido, y empiezan a meditar. Entonces dicen ellos, empieza a ver dentro de ti, qué es lo que has hecho mal, Ahora, fíjense, dice que a eso se le llama tanto iluminación como se le llama el nirvana. Se le llama iluminación como el nirvana. Y dicen ellos, fíjense, dicen que eso es, la iluminación o el nirvana es el entender la vida. Amén. Dice que la iluminación o el nirvana es el entender la vida. ¿Sí? Otros dicen, no es entender la vida, es conocerte a ti mismo. Fíjese. O sea que hay discrepancia entre todos los budistas, ninguno se pone de acuerdo en sí qué es el nirvana, o sea, qué es la iluminación. Unos dicen, no, pues es entender la vida. Y otros dicen, no es la vida, es entenderse a uno mismo. ¿Sí estamos acá, despiertos? Otros dicen, no, sino que es cuando tú dominas algo que te domina, que te estaba dominando y tú tienes control sobre él, ese es llegar a la iluminación. O sea que hay discrepancias entre qué es el nirvana, qué es llegar completamente a la felicidad. No se ponen de acuerdo cuál es en sí. ¿Sí se ponen atención? Mire, fíjese, pongan mucha atención a lo que voy. Entonces, cuando un credo carece de un punto céntrico serio, pues prácticamente eso no va por buen camino, porque cada quien le da su interpretación como mejor le parezca. Si estamos acá, ¿está poniendo atención? Mire, entonces, para ver, dicen ellos que Buda dijo, hoy voy a alcanzar la iluminación, y dice que se sentó debajo de un árbol, cruzó sus piernas y se puso a meditar. Y dice que en ese momento, entre todas las cosas que vio a un demonio que le acercaba a mujeres, y las mujeres bailaban, y dice que Buda no hizo ni caso, porque el demonio lo quería quitar de su meditación. Dijo, no voy a hacer nada. Y el demonio le aventaba piedras, le aventaba cuanta cosa, y él dijo, no me voy a mover de eso. Cuando terminó de meditar, dijo, lo he logrado, soy iluminado. Ahora, fíjese lo que estamos hablando, por favor. Dijimos que dice el budismo que ellos buscan la felicidad, pero notamos que se centra en el yo, o sea, y el yo es el ego. Entonces, imagínense cómo él se sienta y él determina que él ya llegó a la iluminación.
¿Sí me está comprendiendo? O sea, no hubo ningún Dios que le dijo, oye, ya llegaste a la iluminación, ya eres bien grande, o mira, ya lograste dominar estas pasiones, estas deseos, no, sino que Él mismo dice que dijo, no, pues ya medité, ya llegué, ya yo soy un hombre iluminado. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que le comenté, uno dice que es entender la vida, otro que dice conocerse a sí mismo, otro dominar algo que estaba sobre ti, y Buda dijo no, es dominar los placeres. Otro dice no, es dominar el orgullo, el enojo, la ira. Todo eso es llegar al nirvana. ¿Sí me está comprendiendo? Eso es llegar a la iluminación. Muy bien, a ver, pregunta hermanos, ya lo estoy revolviendo. Ahorita dijimos que íbamos a estudiar acerca de este hombre, amén, acerca de este hombre. Entonces es necesario, porque son una de las religiones más fuertes que hay, lo que es el judaísmo, islamismo, budismo, catolicismo, son de las religiones más fuertes que hay en el mundo. Y es necesario nosotros comprender qué es lo que creen. ¿Por qué nosotros no somos budistas? ¿Por qué nosotros no decimos, oh, pues está bien? No, decimos está mal. El principio para darnos cuenta de que es algo que está mal fue lo que dijo Gamaliel: todo lo que proviene de los hombres se va a desaparecer, va a ser destruido, lo que es de Dios va a permanecer. Y vemos que el budismo es lo que creó un hombre llamado Siddhartha Gautama, y nació a partir de ¿qué? Pues de que no le gustó esta religión, no le gustó la otra religión, no le gustó la otra religión, y dijo, pues yo mismo voy a buscar la felicidad, yo lo voy a buscar. Ese es ego. Ahora imagínense, mire cómo cae, solito, es como alguien que pone una trampa y él mismo cae. Dice él, el nirvana pues es estar hasta arriba de todos, dominar todo aquello que nos agobie. Pero resulta que para llegar al nirvana, pues lo principal es el ego, porque uno mismo dice que tiene que encontrarse a decir, ya la logré. ¿Me está comprendiendo el punto que voy? Entonces, en resumen, el budismo es ego, es yo, es el yo. ¿Quieres llegar a la iluminación? Pues busca dentro de ti. ¿Quiere usted llegar a la iluminación? No busque en la hermana, usted busque en usted. ¿En qué se centra? ¿En el yo? En el yo. ¿Sí estamos? Entonces, todo lo que vemos, las meditaciones, pues es en el yo. Busca en tu yo, busca dentro de ti, busca dentro de ti. Amén. A ver, preguntas hasta aquí. Ahorita vamos a la Biblia. Ellos dicen que es un estado de felicidad carnal. Ahorita vamos a verlo con las escrituras, ¿te parece? Ellos dicen que ya llegaron al nirvana. Pero imagínense, hermanos, imagínense nada más. ¿Quién cree usted en el mundo que ha logrado dominar su vida? ¿Ve usted? Por eso le digo que cuando Buda dijo, ya llegué, es porque su ego ya había crecido mucho más. Porque para llegar a la iluminación es el ego. Es la verdad. ¿Cómo es que quién le dijo a Buda, ya llegaste a la iluminación? Él mismo se condecoró y dijo, yo ya llegué a la iluminación. Cuando le preguntaban a los sabios budistas, ¿qué es el nirvana? Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Nadie tiene un concepto definido de lo que es el nirvana o la iluminación. ¿Sí estamos? O sea, que no tienen en sí sus puntos definidos. No lo tienen. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Muy bien. A ver, hermanos, ¿alguna pregunta antes de entrar con la Biblia? Muy bien, vamos a ir. Entonces, vamos a las escrituras. Amén. Muy bien. Vamos por favor a Mateo 4. Mateo en su capítulo 4. Mateo en su capítulo 4. Mateo en su capítulo 4, versículo 12. 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado,
del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Otra vez el 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz les resplandeció. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, hablar del origen de la fe que profesamos, pues ya está de más. Sabemos que viene de Dios y Él nos dio el mandamiento. Pero nos vamos a centrar en lo que, cómo a nosotros nos llega la luz, ¿me parece? No usamos el término nirvana, porque eso es un término pagano, budista, ni tampoco usamos mucho del término iluminación, aunque sí en cierta medida sí, pero no a lo como lo usa el budismo, sino que lo vamos a mostrar que dice la palabra. Vamos a Mateo capítulo 15. Ahí habló de ciudades que estaban en la oscuridad. ¿Y qué hizo de estar en la oscuridad? Bueno, lo dice en Mateo 15. Mateo 15, 18. Mateo 15, 18. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Pero lo que sale de la boca del corazón, ¿qué dice? Sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Dice, del corazón. A eso se refería el Señor cuando dijo que esas ciudades vivían en tinieblas y que luz les había resplandecido. Entonces note usted por favor lo que dice el versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces, la palabra de Dios lo que hace es un estudio interno de la vida de la persona. Es lo que es la palabra de Dios. Hace un estudio interno de la persona y dice la palabra de Dios, del corazón salen los malos pensamientos. Amén. Entonces ponga atención por favor. ¿Cómo es que este hombre va y se sienta debajo de un árbol y dice que dentro de él, mire hasta dónde llega el ego? Porque hasta dónde llega el ego, que la luz está dentro de él, pero lo tiene que buscar. ¿Sí lo está entendiendo? Por eso digo, el budismo se centra en el ego principalmente. Él no dice, no, pues yo encontré la iluminación tomando de esa agua, o no sé, preparándose algo. No, dice él que la luz está dentro de él mediante la meditación. Y dice el Señor aquí en su palabra que del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, si alguna vez usted quiere meditar en usted, pues no va a encontrar iluminación. Si nosotros buscamos dentro de nosotros, dice el Señor, del corazón salen esas cosas, salen estas cosas, salen estas cosas, y eso contamina, dice, al hombre. ¿Estamos? Entonces, lo que estamos viendo en Siddhartha, en el Buda, es que sí, demasiado, mucho ego en él, ¿no? Pero vamos a seguir viendo la palabra, ¿le parece? Amén. Y vamos a ver lo que dice, por favor, en Salmo 119. Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119. Y ahorita me preguntan de la meditación, ¿le parece? Para que terminemos bien el estudio. Salmos 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Amén. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. El siervo de Dios, David, al escribir el Salmos, él reconoce que él no puede dar luz. En él no hay nada bueno, sino que en él está el error, está el tener que humillarse. Y dice, la luz, o sea, la lámpara que puede guiar mis pasos, es tu palabra. Amén. Entonces, ¿en qué se centra el cristianismo cuando decimos que nosotros buscamos la iluminación? Bueno, si tocamos eso, casi que no lo debemos usar. Se centra en la humildad, en reconocer que nosotros
no podemos hacer nada o llegar a hacer algo si no tenemos a nuestro Señor de nuestro lado. O sea, ¿cómo de repente puedo decir, pues que se quede todo, yo solito lo voy a buscar dentro de mi corazón? Eso es algo tan absurdo, tan mal, pero como es algo que está de moda entre los empresarios, los artistas, los cantantes, los nuevos jóvenes, dicen, no, pues el budismo. El budismo es meditación. No, el budismo se centra en el ego, en el yo. Eso es prácticamente. Pon atención, verás. Yo voy a buscar mi propia felicidad, dijo el Buda. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Dentro de mí. ¿Y por qué? Porque la luz está dentro de mí. ¿Y cómo lo vas a lograr? Mediante la meditación. ¿En quién? En mí. Fíjense. O sea, todo es el yo, todo es el yo, todo es el yo. Eso es el budismo. Ahora, vemos el budismo en China, en Japón, o en Taiwán, en Filipinas, todos esos lugares. Pero su origen fue en la India. Ahí fue donde se originó el budismo. Y de ahí pasó al Tíbet, y de ahí se extendió por China. Ahorita ya está, pero regado. Hay budas gordos, hay budas flacos. O sea, ya ahorita lo que sucedió con el budismo que enseñaba a Siddhartha Gautama es que se mezcló con las tradiciones de los pueblos. Y cada quien decía, no, pues pásame al Buda acá, lo vamos a adorar y le vamos a meter nuestras tradiciones. Pues cada quien le metió sus tradiciones. Por eso no me estoy centrando en el budismo de China, de Filipinas, de Taiwán, Hong Kong, no, sino que de quien lo originó. Amén. Y prácticamente es así. Amén, hermanos. Entonces, ya vieron muy presente. Todo se centra en ¿cuál? En el yo. Oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Pues porque en mi casa nada más. Fíjese. ¿Y cómo? Pues yo nada más. Y yo, fíjate, ese es un budista. Porque todo se centra en el yo nada más. ¿Qué hizo Buda? No quiero Dios, no quiero líder religioso, no quiero nadie, solamente yo, y yo nada más. ¿Y quién le dijo que llegó a la iluminación? Yo. ¿Ve usted? Es el ego. Ese es ego. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues seguimos antes de que toque acerca de la meditación. Amén, hermanos. ¿Cuál leímos? Salmo 119. Entonces, David reconoce y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo quiero encontrar hacia dónde ir, Señor, si yo quiero que algo me guíe, no me voy a guiar yo solo, necesito de tu palabra. Por eso cuando David iba a la guerra, dice que se hincaba y le decía a Dios, Señor, ¿voy a la guerra o no? Eso quiere decir de alguien que busca humildad y Señor, dirígeme. No alguien que dice, no, pues quiero buscar dentro de mí, no. Él se hincaba y oraba. Y todos los siervos de Dios que vemos, ellos consultaban a Dios. No hacemos nada si tú no dices que vamos. Eso, ¿sabes? La palabra de Dios nos lleva a la humildad, a reconocer que en nosotros no hay nada que digamos, yo soy súper valiente. No, dependemos de ti, Señor. Amén, hermanos. O sea, no somos autosuficientes, ¿sí? También como en una ocasión vi una señora que empezó a hablar de, pues no sé, de tantos lugares que ha ido, y empezó a decir que ella quería hacer luz para otras personas y que no sé qué, y eso. Entonces tampoco podemos decir nosotros, yo soy la luz para otra persona o quiero ser esto, ¿no? Porque también dice la Biblia, dijo Jesús en San Juan, yo soy la luz del mundo. Entonces, si queremos la guianza, porque buscar la luz, la guianza, pues la tenemos que buscar en Jesucristo, no en nosotros mismos, como lo que se estaba comentando hace rato, porque no somos autónomos nosotros, no. Nosotros dependemos de Dios en todo. Entonces, tampoco es el término de decirle a alguien más, yo soy tu luz, pues no. ¿Quieres buscar la luz? Busca a Cristo, porque eres la luz. Dice, ese es vamos, lo que estamos hablando de la filosofía de Buda, o tiene la filosofía de Chapulín Colorado. Síganme los buenos. Síganme, porque se sienten así, ¿no? Hay que, por sí es cierto lo que decía la hermana, hay que decir, tú ya eres un ser de luz. ¿Ser de luz? Tú ya eres ya estás en el tercer paso. Eso es puras tonterías. Aquí nada que ser de luz, que no sé qué hace, no sé, subo a exposición radial para que emita luz. No, mire. Y ahora otra cosa también, ¿no? ¿Cómo determinan ellos
cuando ya llegases a dominar, por ejemplo, los placeres, o sea, porque se ocupó de lo que nos contaba al principio, ¿no? Él decía, yo medité y un demonio vino y me puso mujeres, bueno, y ya con eso dominó todo su deseo carnal, o sea, porque realmente la lucha, o sea, es una lucha constante de todos los días del ser humano, pues entonces como él terminó, ay, yo no siento nada por eso, ¿no? Sí. Yo ya no tengo el deseo del dinero, por ejemplo, ¿no? O de, no sé, todo lo que es lo carnal, sinceramente, ¿cómo lo determinan? Pues, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces tengo yo que meditar, por ejemplo, ¿no? Para decir, bueno, yo voy a dominar eso? O sea, nunca vamos a llegar a eso porque ellos tienen que estar en constante meditación para poder dominar todo eso, porque simplemente no es. Porque no se puede. Mire, la palabra es muy clara, la palabra no anda ahí con sus tonterías. Dice en 1 Corintios, el bautismo que corresponde ahora nos salva, pero añade, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no quitando los deseos de la carne. O sea, es tan claro que cuando dice la palabra de Dios, te salva de cuál de lo que has cometido, te perdona, pero no te quita los deseos de la carne. Eso sigue presente. Entonces, ¿cómo alguien puede atreverse a decir, no, yo ya no siento nada? Yo le dije a esa persona que decía, yo ya no siento nada. Dice, nada, ¿no? Entonces, no, la palabra es muy concisa. San Pablo, que era un hombre que vivió en celibato, se reservó, aún él mismo escribe y dice, mi carne es tan difícil. Nunca dijo, yo ya soy un iluminado. Jamás lo escuchamos decir a él. De hecho, sus palabras de él eran, no sé si lo voy a lograr. Sigo corriendo, dice, a ver si llego. Fíjense, eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Debemos de humillarnos para poder llegar. ¿Cómo es que por miedo? Ahora, fíjense, la palabra de Dios enseña que Jacob se acostó, dice, puso una piedra como su almohada y soñó una escalera que subían y bajaban ángeles. Cuando Cristo vino en San Juan dijo que Él era la escalera. Jesucristo, yo soy la escalera para que vayan así. Nunca Jacob dijo, yo soy la escalera. O nunca un siervo dijo, yo soy la escalera, yo los llevo. Ninguno se atrevió. ¿Cómo? Porque la palabra nos enseña a ser humildes. No somos humildes porque la verdad necesitamos más del Señor, pero nos pide, si quieres llegar al cielo, si quieres tener la vida eterna, pero lo primero es tu ego. Primero el ego. ¿No lo recuerdan? El joven que llegó y le dijo, yo he guardado los 10 mandamientos. Honra a tu padre, a tu madre, esto. Sí, seguro. Sí, de verdad. Y le dicen, pues vende todo. Bien egocentrista, bien grandote. Vea usted. No, es que no, la verdad no. Entonces la palabra nos enseña que es la humildad. Amén, hermanos. Estamos haciendo un resumen muy corto de lo que viene siendo el budismo. Y si ustedes gustan, sigan meditando en lo que es el budismo y se dará cuenta que cada vez que usted lo está analizando, hay más y más errores, más y más errores en cada cosa que este hombre decía. Amén. ¿Quién le dijo a él? O sea, ¿quién le dio ese poder para decir, esto es iluminación, tú ya llegaste, este está en segundo plano, en primer plano? ¿Quién? Él, pues es ego. ¿Me está entendiendo? Ego. Bueno, continuamos. Vamos por favor a Lucas 24. Lucas 24, vamos a ver cómo es la palabra de Dios. Lleva un proceso en la vida del cristiano. Lucas 24. Porque dice la palabra ahorita que esas ciudades vivían en oscuridad y San Mateo dice que del corazón salen los malos pensamientos, o sea, en el corazón hay oscuridad. San Lucas 24. Amén. Voy a leer rápido, San Lucas 24, 13 en adelante. Amén. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Mas los ojos de ellos, ¿qué dice? Estaban velados para que no lo conociesen, no podían ver. Pero sigue diciendo en el versículo, hasta el versículo 29, a ver, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría, ¿qué dice? Las Escrituras. Amén. ¿Estamos? Sigamos viendo en el versículo 38, vamos rápido. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. El 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, ¿qué dice? El entendimiento, para que comprendiesen, ¿cuál? Entonces fue abierto, ¿cuál? El entendimiento. Entonces levanta su carita, dice que sus ojos estaban velados. ¿Qué es velado? Quiere decir que tenía como un velo, no podían mirar. Entonces cuando el Señor le empezó a hablar de la palabra de Dios, le dijo, miren, aquí habla de mí, de mí, de mí. Dice en el versículo 45, entonces les abrió, ¿qué dice? El entendimiento. Entonces, viene una iluminación, podría llamársele parcial, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, o cuando empezamos a usar la palabra de Dios, viene una iluminación parcial, porque empezamos a conocer de Cristo, empezamos a conocer ciertas cosas, nuestra alma, la eternidad, los ángeles, bueno, todo lo demás. Viene una iluminación parcial. Dice en el versículo, otra vez el 45, entonces les abrió ¿cuál? El entendimiento, para comprender las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase después del tercer día. Amén. Ahora, ¿cuándo viene una iluminación plena? Porque así dice la palabra, que el cristiano dice que es un proceso como el sol, cuando nace hasta cuando está en su pleno cenit, al mediodía. Vamos por favor a 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Otra vez? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando una persona que no ha aceptado a Cristo viene a escuchar la palabra de Dios, hay una luz, ¿cómo dijimos? Parcial. Apenas está recibiendo esa luz, poco a poco. ¿Está siendo iluminado? Sí, porque está entendiendo. Esa es la verdadera iluminación. Esa es la verdadera iluminación. Pero cuando ya la persona dice, me comprometo y acepto a Cristo, dice el Señor, esa luz que te alumbraba el camino, ahora van a ser ¿dónde? En tu interior. ¿Ve? Ahí es cuando encontramos la luz verdadera. Cuando nace en nuestro corazón, pero no de parte de nosotros, sino es que Cristo viene y habita dentro de nosotros. Porque ahí lo aclara. Léalo, por favor, bien, por favor, lea. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Que mandó que de las tinieblas. Y eso hace referencia al corazón del hombre. Que de las tinieblas, siga. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Ve usted? Entonces nosotros no podemos encontrar luz en nosotros. Si usted un día medita y se pone a acordar, dice, voy a recordar un poquito a ver, y se acuerda de cuando era pequeño, se va a dar cuenta de los cinturonazos, de las carencias, los problemas, o yo qué sé, y va a terminar llorando. Va a decir, oye, pues sí me ha ido re mal. Seamos sinceros, dice la palabra, no. Por eso dice la palabra de Dios, así como resplandeció la luz en la oscuridad, en el Génesis, así resplandeció, ¿dónde dice? En nuestros corazones. ¿Cuándo? Bueno, cuando la persona ya aceptó a Cristo Jesús, es cuando viene la verdadera iluminación.
O sea, va a iluminar lo que estaba oscuro. Le va a dar luz. ¿A cuál? A nuestro ser. Amén, hermanos. Entonces, lea otra vez, por favor. Amén. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén, ¿ve usted? Amén. Entonces nosotros queremos buscar la iluminación, queremos que haya luz en nosotros. No es mediante la meditación en el budismo, no. Es decir, el Señor, ven Señor a nuestra vida. Como lo que dice Apocalipsis, eso ya la puerta llama. Entonces cuando la persona deja que Cristo entre en su corazón, ¿qué entra? Llegó la luz, iluminó. Y dice la palabra que el que anda en luz no va a tropezar, no va a caer. Amén, hermanos. Esa es la verdadera iluminación. No la encontramos, nadie lo puede encontrar. Por eso la gente anda, desesperado, buscando un lado, otro lado. No, la iluminación lo da nada más nuestro Señor. Amén. A ver, Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ve usted? Entonces dijimos que es una luz parcial cuando nosotros recién damos nuestros primeros pasos en el Evangelio. De eso también habló San Pablo, que debemos de ir progresando en el Evangelio. Pero ahí, vuelve a leer, por favor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces, si nosotros queremos llegar a una iluminación, pues ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscar más de Dios, leer más de su palabra, humillarnos más ante Él. No es buscarlo dentro de nosotros, no. La palabra nos enseña que es acercarnos más a Él, porque dice la palabra en San Juan, en su carta, que Él es luz. Amén. Y que nosotros estamos en la oscuridad, y cuando Él viene, nos da esa iluminación. Amén, hermanos, ¿estamos? Muy bien. Entonces, vamos con la meditación. ¿Qué dice la palabra con respecto a la meditación? Bueno, vamos a ver lo que nos dice en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Del 5 al versículo 9. Por favor, léalo. Josué 1, del 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley del siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Qué le encargó Moisés a Josué? Que meditara en ¿cuál? En la palabra. ¿Y qué es meditar? Pues es leer, es estudiar, eso es meditar. No tiene nada que ver con cruzar las rodillas y no, eso no. Sino que meditar es leer, estudiar la palabra, un versículo, 2 versículos. Amén, hermano. Y eso, entonces cuando dicen, ¿y ustedes los cristianos no meditan? No, claro que sí meditamos. ¿Cómo? En la palabra. Yo no medito en mí. No, yo no medito en mí, sino que yo medito en ¿cuál? En la palabra. Porque dice ahí que esa palabra lo iba a guiar, esa palabra le iba a ayudar a hacer frente a sus enemigos. Entonces, necesitaba la victoria Josué, necesitaba vencer a sus enemigos, y solamente estudiando la palabra
y va a encontrar. El 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito. Hagas conforme a todo lo que en él es escrito. O sea, lo vas a leer y vas a hacer conforme a lo que en él es escrito. O sea, vas a leerlo, vas a estudiarlo, y una vez que lo estudiaste, vas a hacer conforme a él. Fíjense cómo el Evangelio no se centra en el ego, no se centra en el yo, sino que se centra en Cristo Jesús. Amén, hermano. Muy bien, entonces dirá alguien, entonces, ¿está prohibido practicar yoga? Mire, yo no lo llamaría yoga, porque ya cuando se habla de yoga, estamos hablando de un, ¿cómo se llama? Una práctica del hinduismo. Yo le llamaría mejor, va a hacer usted ejercicio. Llámele así, por favor, mejor. ¿Qué va a hacer usted? Pues voy a hacer ejercicio, voy a hacer estiramiento. Haga estiramientos. Hay buenos estiramientos, que la verdad nunca se ha hecho, como estirar los brazos, las piernas. Pero ¿qué hace el yoga? Pues el yoga toma eso y lo lleva hacia lo que es el budismo. ¿Me está entendiendo? Por eso, si usted va a practicar algún estiramiento, dígale ejercicio. Yo hago ejercicio, hago estiramientos. ¿Es yoga? No, porque el yoga me lleva a la meditación del budismo, me lleva al budismo. Lo que usted va a hacer es ejercicio. Porque hay gente que dice, no, yo hago yoga, diciendo cristiano. No, porque al hablar del yoga, está diciendo que está practicando el budismo, porque el yoga es el budismo. Amén. Y otra de las cosas, ya nada más para acabar, cuando el hinduista, el budista, hace lo que es la meditación, cuando hace el mire, hermano, son prácticas que no se deben llevar a cabo, porque ya se está hablando de cosas espirituales y se deja entrar a demonios a la vida. Uno de los que hemos ya hablado mucho es del judaísmo. En el judaísmo se lleva a cabo la meditación al igual que el budismo. Y lo que se practica en el judaísmo, hay una rama que se llama la cábala. Y en la cábala, ahí dicen que uno tiene que hacer la meditación para ver su vida anterior, y es el judaísmo, fíjense. Entonces dicen, a ver, cierren sus ojos y vamos a meditar. 1, 2, 3, 4. Dicen, voy a contar del 10 al 0 y usted dice, en el número que sea, es la edad que va a ver. Si se quedó en el 7, va a ver cuando tenía 7 años. Si digo 0, pues va a venirse hasta la otra vida que tuvo anteriormente. Entonces la meditación nos lleva a lo que viene siendo las prácticas ya ocultistas. Por eso si usted dice, yo practico estiramiento, pues estiramiento está bien, ejercicio, pero no yoga, no, porque ya está mal. Amén. Entonces nosotros creemos en la iluminación, sí. Cuando leemos la palabra nos llega la luz del Evangelio, y cuando nos alumbra por dentro es porque le hemos aceptado, no porque yo haya meditado dentro de mí y yo mismo hice encender esa luz, no, sino que Él viene y me da esa luz. A ver, ya para acabar, Isaías 50:10. Isaías 50:10. Quien haya entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Amén. El que ande, ¿cómo dice? Esa partecita. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Amén. Muy distinto a lo que es el budismo. Carecía de luz Siddhartha Gautama y dijo que buscó en él. Y la palabra de Dios dice que el que carezca de luz, que se apoye en quién, en el Señor. Amén, hermanos.